oftalmología? Bueno, creo que la primera aplicación médica del láser en oftalmología se debe a la capacidad de poder llegar a las estructuras oculares en forma más sencilla. Es difícil pensar, ¿no es cierto?, que vamos a aplicar un rayo de luz que pueda atravesar un tórax y llegar al corazón, o atravesar el abdomen y llegar a una trompa obstruida. Sin embargo, en las enfermedades retinales, como los medios transparentes del ojo son la córnea, el cristalino, el vítreo, han permitido entonces que este rayo luminoso, este rayo que va a producir una quemadura, llegue con mayor libertad y en forma mucho más directa a la estructura por tratar. ¿Qué enfermedades oculares son tratadas con láser? Fundamentalmente las enfermedades que son tratadas con láser son aquellas que tienen que ver con problemas de la retina. Indudablemente que la que se lleva la mayor frecuencia es la retinopatía diabética, es decir, la enfermedad que sufre el paciente diabético en su retina. También hay otras enfermedades como los desgarros de la retina que van a producir posteriormente un desprendimiento de retina. Si nosotros pudiéramos pesquisar oportunamente un desgarro, seríamos capaces de fotocoagularlo, es decir, producir una quemadura a su alrededor y con esto entonces cicatrizar la retina y evitar el desprendimiento. Existen otras enfermedades como las enfermedades tumorales, como las enfermedades vasculares. Existen algunas enfermedades que son producidas por lo que llamamos nosotros vasculitis, es decir, afecciones propias de los vasos retinales que también se benefician con mucho con la fotocoagulación de la retina. En el ojo existen otras estructuras y que van a ser dañadas ocasionalmente por alguna enfermedad. Existe una afección que se llama glaucoma, en la cual hay un aumento de la presión intraocular por falta de drenaje, el líquido que se produce dentro del ojo. El láser se está ocupando hace un tiempo también precisamente en permitir y abrir canales para que se pueda producir una salida de este líquido y evitar entonces la hipertensión endocular. Otras enfermedades tumorales también de la parte anterior del ojo, como son algunos tumores del cuerpo ciliar, también han sido tratados con láser, otro tipo de láser que ya no produce quemaduras, sino que produce más bien una vaporización de tejido. Y también se ha buscado ocupar el láser en algunas afecciones de la córnea, como son los pterigion, es decir, un crecimiento conjuntival que va, si no se controla a tiempo, a ir a tapar el área de la pupila, y también algunas afecciones palpebrales. ¿Cómo eran tratadas estas enfermedades antes de la aplicación del láser? Bueno, esto de la fotocoagulación, que significa, ¿no es cierto?, la quemadura con luz, es un tema que ha sido, digamos, desde muchos años ha sido investigado. Y en el ojo se han visto casos muy especiales. Nosotros siempre estamos hablando de que no se debe mirar el sol, puesto que el sol podría producir una quemadura igual a la que produce el láser. Es así como, por ejemplo, en algunos eclipses de sol, en que la gente se protege mal y mira el sol en forma totalmente descontrolada, se puede producir una quemadura en el área de la retina que fija precisamente el sol, que es el área de la mácula. Esto llevó a experimentar posteriormente con espejos y con algunos prismas, algunos investigadores de incluso fines del siglo pasado, en que estaban tratando de llevar esta energía luminosa, esta energía del sol, hasta la retina y poder producir quemaduras. Posteriormente, a partir de los trabajos del profesor Mayer Schwickerath en Alemania, se produjo entonces la primera lámpara, que fue la lámpara de xenón, que es una lámpara que produce una luz monocromática bastante potente, pero que no es láser. Sin embargo, la finalidad se cumple, es decir, produce quemadura en la retina. Acá en Chile, la primera máquina de xenón llegó en el año 1962 a este hospital y de esa época está en pleno uso. E incluso nosotros actualmente, cuando no disponemos de láser, podemos hacer quemaduras de la retina con la lámpara de xenón. Suponiendo el caso, por ejemplo, de pacientes diabéticos muy averiados, antiguamente se les hacía operaciones diatérmicas a través de la esclera, es decir, eran verdaderas operaciones. Y naturalmente, los desgarros de la retina que antiguamente se pesquisaban sin desprendimiento de retina podían ser tratados también a través de estas operaciones diatérmicas. De tal manera que al llegar el láser se llegó a un procedimiento que, si bien nosotros consideramos que es un procedimiento invasivo porque va a producir trastornos funcionales y anatómicos dentro del ojo, es un procedimiento incruento y que nos permite, sin poner en riesgo tanto la vida del paciente como las otras estructuras oculares, producir entonces una terapéutica bastante adecuada. ¿Ofrece el láser alguna ventaja frente al tratamiento anterior?
Claro, es decir, ya lo decíamos, ¿no es cierto? El láser es un procedimiento más sencillo, es un procedimiento que, como le decía yo, que lo consideramos invasivo y lo consideramos que debe estar en manos de los médicos, es un procedimiento que bien hecho no constituye ningún riesgo para el paciente. ¿Para todos los tratamientos se usa el mismo tipo de láser? No, en el ojo se han usado bastantes variedades de láser, sin embargo, el que más se ha quedado es el láser de argón, y que da longitudes de onda entre el de azul y verde, y se está usando también el láser de CO2, pero con algunas aplicaciones externas. Y también se está usando ahora último el Neodymium Jäg láser, que es un procedimiento que es un láser que produce una alta energía y puede destruir, por disrupción tisular, puede destruir tejido, y es lo que se está usando actualmente para producir roturas en algunas membranas que quedan después de las operaciones de catarata con lente intraocular. ¿Qué potencia desarrolla cada uno? Desgraciadamente la parte física se las voy a dejar a ustedes, pero yo realmente no puedo hablarle de gran potencia, pero el láser más potente, el que nosotros sabemos y conocemos que se usa en oftalmología, es el láser, el Neodymium Jäg láser, que está más o menos a la altura de del infrarrojo y está en aproximadamente, se me ocurre, una longitud de onda de unos 10.000 nanómetros. Sabemos que no es conveniente mirar directamente un haz de láser, ya que esto podría ocasionar ceguera. ¿Cómo es posible usar un dispositivo láser para algunas enfermedades oculares? Eso incide exactamente sobre el tratamiento en la retina. Existen algunas estructuras retinales, como es el área de la mácula, el área entre la mácula y el nervio óptico mismo y el área de la fóvea, que son puntos donde la visión es mucho más exquisita. Naturalmente que uno evita producir quemaduras en ese sector. Por ese motivo, los aparatos que emplean láser tienen una lámpara de hendidura o una lámpara o un biomicroscopio, como llamamos nosotros, en que también va una magnificación de las estructuras oculares, de tal manera que uno puede en cualquier momento saber perfectamente dónde va a producir la quemadura. Ahora, hay un dispositivo de seguridad tanto para el paciente como para el médico, de tal manera que cuando hay un disparo de láser se mueve una cantidad de filtros que evitan que el paciente se vaya a dañar mucho o que el médico se vaya a dañar en el procedimiento. ¿Cómo se tratan las diversas enfermedades? Es decir, aquí podríamos hablar mucho, sin embargo, yo creo que lo más importante destacar es que el láser que nosotros usamos fundamentalmente en oftalmología y el que tenemos acá, el argón láser, es un tipo de láser que va a producir una quemadura, una coagulación tisular, y la finalidad entonces es producir una cicatriz plástica que pueda de esa manera desarrollar un medio terapéutico para la afección en cuestión. La retinopatía diabética, que es una afección fundamentalmente vascular, en la cual existe mucho daño a nivel de la retina por anoxia, es decir, por falta de oxigenación, también va a ser tratada con láser, tratando de destruir zonas en las cuales la oxigenación es mala, y naturalmente, al estar poco oxigenado el tejido, la célula produce una cantidad de sustancias tóxicas que van a desencadenar una mayor enfermedad retinal. ¿Cuántas sesiones requieren en general estos tratamientos? Es variable. Depende mucho del paciente, depende mucho si el paciente es de acá de Santiago y lo tenemos a mano para repetir las sesiones, si es un paciente de provincia, si es una lesión pequeña o grande, en fin, eso depende. Yo creo que un paciente habitualmente entre 2 y 3 sesiones puede estar con un tratamiento bastante acabado. ¿Cuáles son los efectos biológicos del láser? Bueno, los efectos biológicos del láser podríamos decir que son la acción que va a producir la energía luminosa sobre las moléculas y los átomos del tejido. Así, por ejemplo, un láser que va a producir una coagulación va a deteriorar la molécula, las moléculas grandes de la célula, y con eso entonces va a producir una muerte tisular y una quemadura, porque se va a calentar el tejido a una temperatura que va a ser menos de 100 grados, indudablemente, y se va a producir una quemadura tisular. Las energías mayores ya van a producir una vaporización del tejido. Y esto se explica porque la energía del láser es tan grande en ese caso que va a producir una ebullición de toda el agua intratisular. Y esta ebullición va a producir una destrucción de la célula
Y si nosotros aumentamos la energía, se va a producir entonces una carbonización tisular. Y este procedimiento es el que se emplea en algunos láser para producir incisiones. Son verdaderos bisturí que van cortando el tejido por esta vaporización y a su vez van evitando que sangren por la carbonización. Existen otro tipo de acción biológica del láser que es un cambio en la parte química. Son láser cuya energía le permite introducir cambios en las reacciones químicas intratisulares con los cuales van a producir algunas alteraciones también que van a llevar a la destrucción del tejido que se desea tratar. Es el caso de algunos tumores, por ejemplo, en los cuales se sensibilizan con algunos colorantes y posteriormente se les da una acción de un láser que vaya a producir una reacción química que va a deteriorar y va a producir algunas sustancias que van a ir a provocar la muerte de la célula tumoral. Eso también se está empleando, no solamente en oftalmología, sino que en general en grandes tumores, incluso cerebrales. Ahora, la última acción, digamos, la acción más importante de un láser intenso es lo que se llama la disrupción. Es decir, aquí se produce una alteración tan importante a nivel del átomo de una molécula del tejido que estos átomos van a ser deteriorados porque la energía va a sacar los electrones de su órbita y se va a transformar entonces en un plasma, es decir, en un grupo de iones y electrones absolutamente desordenados y que naturalmente, una vez que pasa la acción del láser, se va a producir una especie de reordenamiento de la célula. Hay una pregunta. ¿En qué forma, digamos, consiguen? O sea, para mí me es poco explicable. Digamos, uno quema las células de todo el asunto, pero eso no significa una pérdida de visión. Ya, eso te lo voy a explicar. A ver, no tengo ningún mono por aquí. Si tú piensas lo que es la retina, ¿no es cierto? Es todo este círculo. El nervio óptico está aquí, los vasos, las venas. Esto es lo que yo te hablaba del área macular. ¿Te fijas? Aquí al centro está la mácula, la parte de mejor visión. Si yo tengo un paciente que le voy a hacer un procedimiento, no se lo voy a hacer aquí. Yo no le voy a quemar la mácula. Le voy a quemar aquí al lado, a este otro lado, por acá. ¿Te fijas? Entonces yo estoy apartándome de la parte central. Y voy a dejar entonces un área Prohibida. exacto, donde yo no me voy a introducir con el láser. Y esta área es la que va a seguir viendo. O sea, pero eso significaría en el fondo una pequeña pérdida de visión. ¿Cómo no? Existen pacientes que precisamente se dan muy bien cuenta de cuál es la pérdida de visión que tienen. Son pacientes que se quejan de pérdida de campo visual, es decir, todo lo que está alrededor de lo que uno puede ver. Si yo estoy mirando la cámara, tengo aquí al lado, es falta de este campo visual, se me va restringiendo. Y son pacientes que se pueden quejar también de ceguera nocturna, es decir, son pacientes que ven mal en la penumbra. Yo creo que es un procedimiento que filosóficamente es muy controvertido, puesto que hay destrucción. Pero es un procedimiento que si uno piensa que la enfermedad naturalmente va a destruir el ojo, uno trata de pararla de alguna forma. Por último, un daño menor. Exacto. ¿Los tratamientos no son realmente sin dolor para el paciente? En algunas ocasiones, cuando hay mucha intensidad en el rayo, el paciente acusa algún dolor y para eso se emplean algún tipo especial de anestésico. A propósito de eso, usted habló de varios niveles de energía en el láser. En algunos casos, explicaba que se llegaba hasta 100 grados, era como quien dice un nivel, después superaba, cortaba, se fundía el agua, y en el otro caso ya cortaba directamente. Ese nivel de energía es controlable aquí en este láser. Claro, en el láser que tenemos nosotros no, pero en los láseres es totalmente controlable. Nosotros controlamos varias cosas. En el láser nuestro, por ejemplo, controlamos el tamaño del disparo, ¿no es cierto?, del spot, el tiempo que va a estar. Controlamos también la intensidad. O sea, en el fondo, en el tiempo que le da, Exacto. manteniendo la energía. Exacto. Nosotros vamos a indicar, ¿no es cierto?, por ejemplo, un láser que tiene un spot de 500 micrones, ¿no es cierto?, y va a tener una intensidad de 0,5 watts, y lo vamos a usar un tiempo 0,2 segundos. Hay una energía determinada. Todo controlado. Lo único que no podemos controlar es la reacción del paciente. Algunos más sensibles. Exacto.
exactamente. Bueno, la forma blanquear, oye, ¿habrá poca luz ahí? Tienes que correr un poquito el libro. Ahí. Se queda la cámara, así que no conviene mucho ahí. Mueve la cámara. Ya, ahora. Espérate que se recupere el lente. No, era la luz que queda al fondo. La preguntación era si era posible. Porque ¿Eso cuántos watts son? Esto está en 1 watt. ahí ¿Un watt? se aprecia. Y esto buscar ya, de nuevo. Espérate, ahí va. Me quedó bien. Ahí está el punto. Ahí se manchó. ¿Ahora cámara bien? ¿Esa? Eso te lo graba. Sí. Ahí lo está grabando. Trajimos el monitor para mayor seguridad. Dale. Ahí. Ahí está el punto. Ahora déjalo en la pared. En la pared. Ya. Espérate, muéstrate eso. Se perdió. Ahí está. Está justo la mancha del papel. Un conductor nomás, oye, no es el láser, no es la luz del láser. Pero es que tiene características láser, ¿ah? O sea, Sí, claro, lógico. Se va con verde. energético muy bajo, Sí, no, sí, pero no te produce ninguna quemadura esto, Claro, ya, no, nada. porque no. Pues está totalmente desactivado. Claro. Ahora, espérate, Raúl, pero. ¿No se ve? Tú me dices cuando yo empiece nomás. Cuando quiera, ¿no? Si quieren, enfocas acá. ¿Eh? Bueno, este paciente es un diabético, a quien le vamos a hacer algunas aplicaciones de fotocoagulación con láser en este momento. Es un paciente que ya se le ha hecho fotocoagulación. El procedimiento consiste en dilatar la pupila. Se le hizo ya este procedimiento. Él tiene una amplia midriasis, la pupila está dilatada para que el rayo penetre perfectamente. Se pone anestesia local, tópica. Y la finalidad de esta anestesia es exclusivamente poder instalar este lente de contacto en el ojo del paciente sin que le duela. Esa es la única finalidad de la anestesia. Entonces a este lente de contacto nosotros le ponemos un líquido un poco viscoso para que se afirme bien y no dañe la córnea, y de ahí empezamos el procedimiento. ¿Qué se parece a Koyak más o menos? Sí, sí. Mira al frente. Entonces, antes de iniciar el procedimiento, vamos a marcar el tamaño spot en 200 micrones, el tiempo en 0,2 segundos, y vamos a poner entonces una energía de 0,3 watts. En este momento el aparato está absolutamente desactivado. Tiene un mecanismo de seguridad que aunque yo dispare no se produce nada. Además tiene un contador de disparos. Eso es. Siempre mirando al frente, mire abajo. En este momento yo tengo la retina a la vista aquí, con este lente. Entonces yo ubico las partes fundamentales de la retina para no dañarlas. Entonces las reconozco. Lo primero que hago es un reconocimiento del fondo de ojo. Me familiarizo con la topografía del fondo de ojo
para evitar entonces dañar esas estructuras que son las más finas. Una vez que estoy seguro, activo el aparato y hago entonces un primer golpe para ver la intensidad. Este punto de acá tiene perfecto. Entonces yo estoy siguiendo un esquema ahora de fotocoagulación periférica. Por ese motivo entonces yo voy rápido porque voy enfocando y voy siguiendo un verdadero camino para producir una quemadura al lado de la otra y permitir entonces lo que llamamos nosotros una panfotocoagulación. Es decir, una fotocoagulación de gran parte de la retina de la periferia para permitir que la oxigenación central sea mejor. A su vez, estoy tratando de ubicar pequeñas lesiones vasculares de la diabetes, como son los microneurismas, para entonces hacer una fotocoagulación focal. Hay sectores de la retina que son más pigmentados que otros y que entonces el rayo toma